Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Qué importante saber de dónde venimos, cómo venimos y todo lo que es nuestro contexto, cómo nos ha formado, nos ha hecho, nos ha identificado, es parte de la forma en que vemos la vida. A veces la historia está formada de una parte cuando no conocemos, pero vamos rascando, vamos viendo, vamos conociendo y eso se va haciendo una historia de vida en la cual pues vamos a redescubrirnos, resignificar nuestras emociones, nuestros amores, nuestros desamores. Y bueno, para eso tenemos a una súper invitada, Tamara Trotner. Ella es autora de cuentos, de novelas. Sin embargo, hoy presenta, pronunciaré sus nombres, aunque usted quizá ya la ha escuchado con otras novelas de las cuales también vamos a hablar, como la de Nadie nos vio partir. Antes de ello, mi querida Rebeca Ramos, nos tienes unos datos. Quiero recordar a la escritora franco-estadounidense Anaïs Nin. Ella es considerada la pionera de la literatura erótica. También es considerada una escritora de vanguardia del siglo XX, destacada por sus novelas y cuentos que tenían un sello surrealista, psicoanalítico y erótico. El reconocimiento mundial para esta escritora llegó en 1966 cuando publicó sus diarios, integrados por más de 35,000 páginas manuscritas, una obra a la que le dedicó toda su vida. Con sus diarios, aseguraba, ella inspeccionó su laberinto interior, analizando y cuestionándose continuamente. Anaïs Nin aseguraba que ella era como una sirena. Dice que no le asustaban las profundidades, pero sí le temía a una vida muy superficial. Anaïs Nin falleció un día como hoy, pero de 1977. Muchísimas gracias. Gracias. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Gracias. Y bueno, pues tenemos aquí a Tamara Trotner, escritora, creadora de historias, porque ¿sabes qué? La historia no es fácil si no trae el lado humano, si no le pones el nombre, si no le pones el apellido. Queda ahí como cifras, ¿no? Como el COVID. Sí, exacto. Sí, claro, la historia esta que nos enseñan en las universidades, que podemos buscar en Wikipedia, es esta historia con mayúscula que está básicamente hecha de estadísticas, ¿no? Y las estadísticas son frías. O sea, si te dicen murieron 6 millones o sobrevivieron tantos, son números. Y hasta que no les ponemos nombre, apellido, quizá una mirada, un miedo, un deseo, pues no los consideramos seres humanos y cada uno de esos era un ser humano, ¿no? Sí, fíjate que tuve la oportunidad de hace muchos años entrevistar a gente que salió de estos campos de concentración y que me mostraban su brazo con su número que les ponían. Era un número. Sin embargo, cuando ya conversabas y veías qué pasó con el papá, qué pasó con la mamá, cómo vivían, a dónde llegaron. Y bueno, por ello estoy muy, muy, muy contenta de esta novela biográfica, historia, investigación, porque tiene de todo, trae el contexto, ¿no? De lo que pasaba a principios del siglo pasado, ¿no? Hasta llegar también a la historia que a mí me encanta ahí donde dice de tu abuelo, mi adorado viejo, ¿no? Llegado de Ucrania. ¿Qué es? ¿Sabe? ¿O Seide? ¿Cómo era? Seide. Seide. Seide es la forma en Yiddish de decirle a un abuelo. Sí. Ay, qué bonito. Seide. Ah, pues qué lindo. ¿Cómo nace esta novela? Pronunciaré sus nombres.
Esta novela estaba ya en mis entrañas desde hace mucho tiempo. Yo siempre tuve como esta curiosidad y esta inquietud de entrevistar a mis abuelos, de platicar con ellos. Entonces me sentaba con mi abuelo a jugar dominó y le hacía preguntas. ¿Y cómo era? ¿Y cómo era tu casa? ¿Y qué recuerdas? Y iba yo como anotando todo esto. A mi abuela también la entrevisté mucho. Y cuando murió mi abuelo me encontré una fotografía en blanco y negro de En un el hombre. 85, ¿verdad? En el 85. Ajá. Un hombre muy guapo, atrás un barco, y le pregunté a mi abuela, ¿este hombre quién es? Y me dijo, es tu abuelo cuando se iba a subir al barco para ir a hacer la América. Porque así se decía, ¿no? No ibas a un país, tú ibas a un barco que te sacara del viejo continente y te llevara a una nueva vida, a ver a dónde. Y él pues llegó a México. A mi Veracruz. A tu Veracruz. Bastante asustado porque él creyó que iba a llegar a Nueva York, sí. El barco iba a Nueva York, lo desviaron porque se llenaron las cuotas y de pronto llega a un país que nunca en su vida había escuchado nombrar, a un idioma que tampoco había escuchado, en plena revolución. Entonces, pues son historias de vida bien interesantes, ¿no? De supervivencia, de lucha, de sí, buscar algo nuevo. Mire, el libro, la portada la está viendo ustedes en la pantalla. Les pedí, por favor, pónganme el libro en la pantalla porque dejen mi buró, mi libro con mis anotaciones, porque usted desde que empieza a leer no lo quiere soltar, porque te va metiendo de una manera en el cual no estás en el libro de historia, pero aprendes historia, porque tiene el contexto. Pero también todos estos personajes como Moshe, Ana, Yankel, ¿son reales? Todos son reales, todos son personajes de mi familia. Toda la parte de datos históricos, datos duros históricos, son 100%, digamos, comprobados. Nayeli, mi editora, me hizo favor de checar cada una de las fechas, lugares, nombres, todo. Y luego todos los nombres de los personajes son parte de mi familia y parte de todas esas familias que vivieron en esos lugares a principios del siglo XX, ¿no? La primera mitad del siglo XX. Algunos de mi familia, algunos los vecinos, algunas personas que mis abuelos me contaron que conocieron, pero todos son nombres reales. Y bueno, pues aquí vemos emociones, vemos caras, aunque las vemos en nuestra imaginación, porque pues describes, y ese es un don que tienen los escritores, el describir y llevarte a ver estos anhelos y esta conciencia también del dolor que pasaron, porque no ha de haber sido fácil. México está llena de gente que llegó a construir y hacer un México que es el que hoy tenemos. Claro. Entonces, ¿cómo es que tú lo logras aquí? Qué bueno que lo dices, eso creo que es súper importante. Toda esta primera mitad del siglo XX llegó a México un enorme grupo de personas de la comunidad libanesa, muchísimos de la comunidad española y muchísimos de la comunidad judía. Mi bisabuelo italiano. También. Es que sí, de toda Europa, sí, que tuvieron que salir, porque estamos hablando de un momento muy, muy convulso, ¿no? Viene la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, todos los pogromos, sí, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todas estas personas llegaron a este México a formar un México inclusivo. Mis abuelos jamás dejaron de agradecer cada minuto haber llegado a México, a este México que los recibió con los brazos abiertos, que les permitió crecer, tener a su familia, seguir con su religión y con sus creencias y con sus costumbres, cosa que no sucedía en otros países. Entonces, bien importante hoy, porque estamos ahorita en un México muy dividido en el que el otro está allá afuera y es mi enemigo porque no cree lo mismo que yo o no se ve como yo o no hace lo que yo, ¿no? Y la migración tan fuerte en este momento, creo que con esta novela quizá podemos humanizarnos un poco, a entender que el otro es muy cercano a mí y lo necesito. Y además, esta es una historia del pueblo judío, ¿no? Sin embargo, nos podemos identificar todos, porque todos hemos sido exiliados de alguna manera, todos hemos sido rechazados de alguna manera. Mira, la historia donde cuentas que tu abuela no la dejaron entrar a la universidad, o sea, ¿eso hace cuánto fue? ¿Y hoy qué puede volver a pasar?
está pasando Ajá. en este momento. Ujú. Claro, fue muy curioso porque cuando yo empecé a escribir la novela, exactamente empezó la guerra de Rusia y Ucrania. En octubre. Sí, y yo dije, no puedo creerlo, otra vez Ucrania, otra vez Rusia. O sea, podríamos estar repitiendo exactamente lo que pasó hace 100 años, ¿no? Y no darnos cuenta de que no sirvió de nada, más que, o sea, estas matanzas, esas muertes, no sirvieron para nada. Entonces, híjole, sí tomar conciencia, caray. Sí, porque tu abuelo era de Kiev. De Kiev. De Kiev, sí, del es año. Ucrania. Bueno, ay, tu abuelo, que decía que era del 900, pero que a lo mejor era de antes. Sí, eso es una cosa de mi familia, que eso de quitarse y ponerse años, más bien quitarse, es algo bastante común. Sí, mi abuelo siempre decía que le iba con el siglo, y pues así le creí. Y maravilloso también lo que pones, que él nace con una época donde incipiente era la electricidad. Por ejemplo. Y muere cuando empezaba ya el internet. Sí, en el 85, o sea, cuando ya... Todo lo que le tocó vivir. No, esa generación, toda esta generación de nuestros abuelos, bisabuelos, para algunos, imagínate todo lo que vieron. Y por eso toda la riqueza. Por eso yo le digo mucho a las personas ahorita, cuando hablo de mi libro, por favor, si tienen abuelos vivos, si tienen, hablen con ellos, entrevístenles, pregúntenles, porque si no se pierde nuestro legado. Sí, y aquí fíjate que me pronunciaré sus nombres. Me encantó el título. Gracias. No, el pronunciar sus nombres es una especie de honrar. Claro. La honra no se está enseñando porque eso se transmite en las familias y muy pocas familias tienen el tema de la honra. Ya es muy fácil apodar al jefe, desdeñar al maestro, hacer cuando no tiene que ver con su misión, cuando no tiene que ver con... La honra va más allá. Y esto de pronunciar esos nombres es que no quedarán en el olvido. Por supuesto, yo creo que cuando pronunciamos un nombre, estamos manteniendo viva a la persona, vivo su legado, honrando su legado y dando fe de que gracias a ellos estamos hoy nosotros. Tú, Moshe, pero hay un Moshe de otros en los cuales se pueden identificar. Hoy mi Pietro, ¿no? O y que en esta novela, mire, no le quiero decir porque sería dar muchos detalles, vaya, búsquela, está en audiolibro, está en digital, está en el libro Todos por Alfaguara y búsquela. Sin embargo, sí quise hablar de todo lo que tiene que ver con alrededor de esta hermosa novela biográfica, histórica, ¿no? Donde nos desnuda un México, una comunidad, una familia que puede movernos las entrañas. Claro, sí, porque además esto que sucede hoy también de lo que hablabas, ¿no? La migración que divide a las familias, Sí. las separa, pueden pasar la vida entera sin volverse a ver, ¿no? Los hermanos de mi abuelo que llegaron a Nueva York y ahí vivieron ya toda su vida, mi abuelo que llegó a México, otros que llegaron a lo que era Palestina, muchos a Cuba. La gente salía y llegaba a donde los llevara el barco y es eso, es estas familias desintegradas, pero que ellos sabían que estaban dejándolo todo, porque qué difícil dejar tu país, tu casa, tu idioma, tus sabores. Y algunos hasta su religión. Algunos hasta su religión. Que tenían que esconderla. Sus muertos enterrados allá. Así es. ¿No? Dejas todo con esta idea y con este anhelo de que los que vienen después tengan la oportunidad de tenerlo. ¿Qué parte te costó más trabajo escribir? Pues es que, bueno, es una novela que me requirió muchísima investigación histórica. Mi primera novela, Nadie nos vio partir, salió de la entraña y punto, no hubo investigación, ¿no? En esta sí tuve que investigar toda esa parte histórica, eso me costó un poco más, no sé si de trabajo, pero de tiempo. Y luego el volver a revivir estos momentos cuando me acordaba yo que mi abuelo, poniendo una ficha de dominó, se le salían las lágrimas contándome de ese hermano que murió, de esos sobrinos que ya nunca pudo ver, mi abuela, una hermana que muere también con sus hijos, recordar las caras de ellos y pensar, estarían muy felices hoy de saber que la nieta escribió esta novela y está pronunciando sus nombres. Y
¿Por qué en primera persona? Pues porque me pertenece, pero además yo como escritora, todo lo que escribo básicamente ha sido en primera persona, Sí. porque quiero que el lector sepa que nace desde lo más profundo de mí, que me estoy desnudando ante este lector y dando todo lo que soy para que él así lo reciba. Y se lo dedicas a tu nieta. Se lo dedico a mi nieta, a mi Cassandra preciosa. Sí. ¿Por qué? Pues esta nieta tuvo problemitas al nacer y entonces nos asustó bastante. Gracias a Dios está perfecta ahora, pero me hizo entender primero todo el valor de la vida, todo lo que es, y luego porque entonces yo ahora soy la abuela. Y entonces de repente digo, wow, estos abuelos, cómo me querían. Yo era la favorita de mi abuelo, me amaba, y cuando me veía se le iluminaba la cara de veras. Y hoy a mí se me ilumina con Cassandra. Entonces es un agradecimiento a ella, a la vida, y a poder tenerla en mis brazos. Te quiero volver a invitar para que hablemos, no todo, no solamente de tu otro libro, sino de tu historia. Y no me quiero ir en este momento sin que hablemos de esta otra novela que en algún momento aquí la recomendamos, que fue Nadie nos vio partir, y que ya la van a hacer serie, bueno, que ya se va a estrenar este año Ya. en Netflix. Sí, A ver, es tu historia, sí. donde tu padre te secuestra a la edad de 5 años y te cambia la historia que te cuenta. Claro, sí, mi padre decide secuestrarnos a mi hermano y a mí el día de mi cumpleaños de 5 años. Nos dice que nos vamos a ir de viaje, nos lleva primero a Italia y luego a Francia y luego a Sudáfrica y luego a Israel. Y durante 2 años estamos huyendo de mi mamá. Y sí, él nos cambia esta historia, ¿no? Nos dice que mi mamá no nos quiere ver. Cometí una serie de errores que después también yo entiendo. Y entiendo sus porqués. Y entonces Nadie nos vio partir. Es esta historia que trato yo de hacer sin juicio, que no se maniquea, que no hayan buenos y malos, sino es simplemente una historia contada en donde cuando conoces los 360 grados de una historia, entiendes que cada quien tiene sus razones. Tamara, no es fácil enfrentarte con tu realidad cuando eres una niña y cada quien tiene sus motivos y sus historias. No, tu papá en una venganza hacia tu mamá te lleva, tu mamá se queda pues sin sus hijos. No, tú te quedas con una historia y tardas 30 años en volver a hablar con tu papá. Sí, tardo 30 años porque cuando yo vuelvo con mi mamá y me doy cuenta de que mi papá nos estaba mintiendo, de que mi mamá sí nos estuvo buscando durante esos 2 años. Llegaste a los 7. Desesperada. A los 7. Ajá. A los 7 regreso yo a México ya a vivir con mi mamá. Y no les voy a decir cómo para que la lean. Para que la lean. Ajá. Pero regresamos con mi mamá y yo rechazo por completo a mi papá. Y durante muchos años no quiero saber nada de él. Hasta que un día ya más grande digo, qué soberbia. O sea, ¿por qué no al menos le das chance de que te cuente su versión? Sí. ¿No? Y decido dejar de ser tan soberbia y escucharlo. Y al escucharlo entiendo que su verdad es tan verdadera como la de mi mamá y que sus razones fueron válidas en su momento y en su contexto y que no se vale nunca, jamás, nunca secuestrar a unos niños. Hoy la violencia vicaria ya está muy claramente definido que eso no se hace, pero entiendo lo que sucedió y entonces decido volverlo a ver. Tamara, ¿los perdonaste? Por supuesto. ¿A los dos? A los Porque dos. cada uno tuvo su parte. Claro, ¿No? los perdoné y sobre todo les pedí perdón y esa fue mi parte más curativa. Yo entendí que a mi papá lo rechacé y sí, cuando era chiquita, pues era chiquita, pero luego cumplí 18 años y luego 20 y luego me casé y luego tuve hijos y no quise saber nada de él mucho tiempo, ¿no? Y dije, le pedí perdón por eso, porque sí nos faltó tiempo. Él murió justo un año antes de que saliera publicada la novela. Y me dolió no haber tenido suficiente tiempo por mi culpa, porque nunca volví a tratar de recuperar esa relación. Y fíjate que esto nos lleva a que muchas veces vivimos con historias ajenas. Porque es más, si tu hermano hubiera escrito el libro, hubiera sido otro libro. Completamente.
Y si mi mamá y si mi papá, este libro es un libro que realmente es la historia de esta niña de 5 años y lo que ella recuerda, Sí. ¿no? Es mi propia historia, no entrevisté a nadie, no le pregunté a nadie y cada quien tiene sus versiones, pero sí quise que fuera realmente mi historia para decir lo que, esta vivencia de esta niña desde ella y no ¿Lo como, leyó tu mamá? ¿Lo leyó tu sí, hermano? todos lo han leído. ¿Y qué te dicen? Mira, mi mamá es lo máximo, porque sí siento que le debe de haber movido este libro, porque Claro. cuento su historia y su historia Sí. muy personal. Ujú. Y me acuerdo cuando Ramón Córdoba, el editor de Alfaguara, que era lo máximo, me dijo, Tamara, un escritor que no se desnuda no merece ser leído. Y yo en este libro me desnudo completa, pero pues también los desnudo a ellos y esa parte, sin pedirles permiso, ¿no? Ajá. Entonces, pero la verdad es que han sido súper apoyadores. Mi mamá me aplaude todo lo que hago, es mi fan número 1. Entonces, ahora a ver qué pasa ahora que salga la serie. Sí, la serie es adaptada. Sí. O sea, con base en. Pero la serie también es una familia judía. La serie es tal cual la novela. Ah, sí, es tal cual Ajá. la novela. Es toda la parte del secuestro, pero sí está inspirada completamente en la novela. O sea, no cambiaron. Además, estamos hablando de que los 70s, Sí. ¿no? Donde no es lo mismo la comunidad judía hoy y la comunidad cristiana y la comunidad que en los 70s. Por supuesto, tú imagínate en los 70s una comunidad chiquitita, pero además muy juzgadora, y todo lo que sucede alrededor de esta novela, pues éramos el chisme de la comunidad en todos los cafés, ¿no? Sí fue complicado, fue complicado. La verdad es que lo que he podido ver de lo que hizo Netflix se ve increíble, la recreación de época, todo lo que está pasando está increíble. Pues muy emocionante de pronto verte en pantalla, ¿no? ¿Regresas, Tamara, con nosotros? Por supuesto, cuando Sí, quieras. quiero que hables desde la mujer y toda esta parte de tus vivencias. Entonces, mire, busque por favor, aunque esta segunda novela puede ser como la precuela porque viene de donde salen estos abuelos que tanto la ayudaron a su mamá, Sí, ¿no? claro. Que hubieran por dicho, pues tú te Es tu quedas problema, quieta y es tu claro. problema, ¿no? Pero si la lee primero una y de otra, no va a tener ningún problema porque no son secuencias o no son. Pero nadie nos vio partir y pronunciaré sus nombres. De verdad, hágase ese bonito regalo para usted. Muchísimas gracias, Tamara. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Un honor, gracias. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Y antes de irnos, Rebe, ¿qué nos tienes? Uf, y estoy con el nudo en la garganta. Sí, ¿verdad? Sí. La música es un arte vivo. Ese trabajo es fundamental para cualquier sociedad y está presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Hoy quiero recordar que un día como hoy, pero de 1866, se fundó el Conservatorio Nacional de Música aquí en la Ciudad de México. Y recordar también que el 15 de enero se celebra el Día del Compositor con el fin de que se respeten los derechos de todos aquellos que realizan música, que componen. Y hay un dato muy interesante. México, bueno, de acuerdo con un estudio que realizó la Secretaría de Economía, la fuerza laboral de compositores el año pasado fue de 1,840 personas. El 94.9% son hombres y solamente el 5.1% son mujeres. Y otro dato curioso es que la mayoría de los compositores están centrados en 3 entidades: Ciudad de México, Jalisco y Oaxaca, lo cual yo no lo creería, pero se me hace curioso ver que está centrado solamente en 3, la mayoría en 3 estados, así es, 3 estados, y porque tristemente hay talento por todos lados. Exacto. No, y tristemente un porcentaje muy bajo de mujeres. Sí. Nuestra amiga San Felipe, ella es una está compositora. Yucatán. Y ¿sabe qué? Con esto hágase usted un propósito, pero yo ya sé que a lo mejor no se pone a investigar, pero no es la canción de Luis Miguel o la canción de José José. Exacto. No, porque ellos son magníficos intérpretes, ¿no? Sin embargo, aquí hemos tenido
tuvimos al autor de Rata de Dos patas. y nos contó toda la historia. Vaya y búsquenla en la playlist. Sí. Y tengo mucha admiración por cada uno de los compositores. Hay que traer a otro, ¿no? Sí, muy Bueno, interesantes las también sus historias. historias. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Rebe. Gracias. Ya sabe, busque estos libros, no se va Sí. a arrepentir. Y me despido de la abundancia del corazón, habla la boca. Nos escuchamos.